La historia comienza poniéndonos un poco en contexto al explicarnos cómo hace algunos días una ciudad entera fue transportada a otro mundo. O bueno, más bien dentro de un juego creado por seres trascendentales que se hacían llamar los jugadores. Y dicha ciudad fue convocada como un peón en un juego donde los jugadores mueven sus piezas para avanzar. Y en cualquier casilla donde la ciudad caía, les era otorgada una misión, la cual las personas debían superar a cualquier costo. Lamentablemente, aquellas ciudades que no lo conseguían terminaban siendo eliminadas. Por cierto, toda esta data estaba siendo dejada por una de las personas transportadas a las futuras generaciones, para así evitar que cometieran los mismos errores que ellos, advirtiéndoles nunca desafiar a los jugadores, ya que a pesar de tener una habilidad rotísima o ítems superiores, al enfrentarlo solo cavarían su propia tumba. Dicha información fue transmitida a nuestro prota, quien después de leerla no estaba de acuerdo con ella, ya que él tenía una forma de destronar a los jugadores y acabar con ellos. Después de esto retrocedemos unos meses, donde nos presentan a nuestro prota, Tyson, el cual mientras se dirigía a la universidad, se dio cuenta de que ante él apareció una luz intensa, luz que terminó rodeando toda la ciudad. Momentos después, el lugar comenzó a elevarse. Algunas personas creían que se trataba de un terremoto, pero luego de unos segundos, este mensaje apareció: el juego ha comenzado, por favor, lancen sus dados. Tras leer el mensaje, Tyson no entendía qué carajos estaba ocurriendo, aunque no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que los ciudadanos notaron como sobre la ciudad fue lanzado una especie de dado gigante, que tras aterrizar en un domo que protegía la ciudad, arrojó el número 3, y de nuevo el mensaje apareció. Segundos después, tal como si de un juego de mesa se trataba, todo el entorno comenzó a moverse, haciendo que el prota por fin se diera cuenta de que habían sido convocados a una especie de juego, aunque no como jugadores, más bien toda la ciudad era un peón. Sin embargo, mientras trataba de entender la situación, más mensajes aparecieron. Usted ha llegado a un espacio de defensa, estableciendo dificultad y tiempo de defensa. Por favor, lance sus dados. Una vez los dados fueron arrojados, se estableció que la dificultad sería el nivel 1 y el tiempo de juego en esa casilla serían 3 días. Tras esto, una especie de escenario artificial emergió justo en la casilla aledaña a la ciudad. La misión de defensa comenzará pronto. Si las 4 bases son destruidas, contará como Game Over. En caso de Game Over, el peón será eliminado. Tras los mensajes, los ciudadanos entraron en pánico, mientras Tyson analizó fríamente la situación, llegando a la conclusión de que lo mejor era centrarse en las indicaciones de los anuncios. Se ha dotado a los ciudadanos de equipamiento básico. Por favor, lancen sus dados. Anuncio: 100, clase mítica; 99-95, clase legendaria; 94-81, clase heroica; 80-61, clase mágica; 60-1, clase ordinaria. Tyson entendió que dependiendo del número que sacara al tirar su dado, sería el poder de su equipamiento. Pero de nuevo no tuvo tiempo para analizarlo, ya que en las afueras de la ciudad comenzaron a aparecer monstruos que trataban de acabar con la vida de los ciudadanos. La gente entró en pánico y el caos se desató. Todos trataban de salvar sus vidas, y justo cuando Tyson intentaba lanzar su dado, fue alcanzado por uno de los monstruos, causándole una herida bastante seria, aunque incluso en ese estado comprendió el fin de la situación. Los humanos como él eran necesarios únicamente para proteger al peón para la ciudad, ya que esa era la única manera de seguir avanzando hacia la meta del juego. Por suerte, cuando todo parecía acabado para este último, en el lugar se hizo presente una ciudadana que había conseguido habilidades buenas tras lanzar su dado, y en segundos se deshizo de un gran número de monstruos. Por cierto, dicha chica se llamaba Allison y se encontraba en el nivel 1, pero a pesar de ello tenía un gran nivel, gracias a haber obtenido un arma de nivel legendario, y la cual tras deshacerse de las criaturas, les pidió a todos que escaparan y lanzaran sus dados lo antes posible, ya que de esa manera obtendrían el equipo necesario para sobrevivir. Tras hacerlo, varios ciudadanos consiguieron armas bastante útiles, mientras que otros simples herramientas comunes. Después de eso, los ciudadanos dejaron de ser personas comunes y se convirtieron en guerreros, luchando por sobrevivir. Claro, el primer día de sus nuevas vidas, muchas personas fueron eliminadas, mientras que otras se convirtieron en héroes, gracias a sus poderes. Por su parte, Tyson, justo cuando estaba por colgar los tenis, consiguió lanzar su dado. Lo que no esperaba era que al hacerlo tendría la suerte de obtener la cifra
más alta, otorgándole un poder enorme. Lo que este no sabía era que a raíz de eso, muy pronto sería conocido como la peor escoria de la humanidad. Y el ítem que obtuvo fue el libro del Rey Demonio de la Soberanía, que le daba permiso de usar la biblioteca del Rey Demonio y permitía al usuario consultar información como la ubicación de objetos, eventos ocultos, mapas e información sobre los monstruos y misiones. En otras palabras, el ítem estaba rotísimo. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el gambito de los dioses. Y bueno, después de que 3 horas transcurrieran desde el inicio de la misión, se reportaban 3000 eliminados, 7000 heridos y una base destruida. Mientras tanto, la chica y los que obtuvieron armas para defenderse habían conseguido eliminar a la mayoría de monstruos. Momentos después, en el lugar se hicieron presentes miembros del ejército, quienes rápidamente se encargaron de atender y evacuar a los heridos. Además, su capitán le dio las gracias a la chica, ya que gracias a ella tuvieron el tiempo suficiente para organizarse y adecuarse a la misión. Por cierto, su nombre era Kai, cuyo ítem era el casco Heldim, que le permitía tomar las mejores decisiones. Y después de agradecerle, le reportó que al parecer el ataque de los monstruos había sido contenido, así que ahora se centrarían en atender a los heridos. No obstante, fueron interrumpidos por Tyson, quien les dijo que el ataque aún no terminaba, ya que el jefe estaba por llegar, explicándoles cómo toda esa información estaba escrita en su libro, en el que se encontraban datos de la misión, de los monstruos y del estado actual de la ciudad. Aunque al mostrarles el libro, estos no pudieron notar nada, ya que la información era visible únicamente para el portador del ítem. Por su parte, Kai se dio cuenta de que ese ítem podía ser el más poderoso, ya que información era igual a poder. Tras esto, le pidió más información para comprobar si lo que decía era cierto. Así que el chico les dio información sobre los ítems que portaban, información que no podría tener si lo que decía era falso. Y tras confirmar la veracidad de sus palabras, Kai se contactó con su base para que el prota les diera indicaciones de cómo actuar ante la amenaza que estaban por enfrentar. Sin perder tiempo, el chico compartió la información, ya que de eso dependía la vida de todos, explicándoles cómo se encontraban en una misión de defensa, donde debían proteger las bases de las olas de monstruos que llegarían cada 6 horas, y al final de cada ola aparecería el jefe de la oleada, un monstruo con mucho más poder. La única forma de ganar era protegiendo las bases 12 veces en 3 días, así que tras darle los datos, el prota, entrando en su modo pro, comenzó a desarrollar un plan usando los datos de su libro. Lo que este no sabía era que dicho ítem contaba con una condición oculta, la cual era que el prota monopolizaría todas las recompensas que obtuvieran las personas que utilizaran su información para conseguirlas. Claro, no solo aquellos que escucharan la información directamente de él, sino incluso aquellos que escucharan simples rumores que provenieran del libro. Pero bueno, gracias a las indicaciones de Tyson, a los ciudadanos no les estaba tomando trabajo deshacerse no solo de las olas de monstruos, incluso fueron capaces de deshacerse de algunos jefes utilizando el poder de Allison potenciado por los consejos del prota. Lo malo era que el 95% de la población había utilizado sus consejos, y ya sabemos lo que eso significaba. Por cierto, Tyson consiguió crear una estrategia brillante gracias a que solía ser un gamer experto, así que no le tomó trabajo organizar a los ciudadanos basándose en los datos de sus ítems. Primero inició un ataque con los ciudadanos que tenían armas de larga distancia. Gracias a ello consiguieron dividir sin problemas a las hordas, y por ende a los ciudadanos de combate cercano no les tomó trabajo aniquilarlos. Mientras tanto, el prota permanecía en un lugar seguro, moviendo los hilos detrás de todo. Por cierto, Kai, quien ahora seguía las órdenes del prota, estaba impactado con él, ya que si el libro únicamente le daba datos, su habilidad para comandar estaba en otro nivel. Y después de un par de días, Tyson le indicó a este último que el momento de enfrentar al último jefe había llegado, pero no debía preocuparse, ya que esta vez únicamente necesitaría la ayuda de Allison para derrotarlo. Y horas después, junto a la chica, se presentaron ante el jefe, una especie de gigante de dificultad 1, pero que por suerte contaba con varios puntos débiles. Además, el chico tomó la decisión de enfrentarlo en su territorio antes de que llegara a la ciudad. Esto ya que según él, el gigante era bastante lento, pero en caso de llegar a su casilla, su solo tamaño causaría muchas pérdidas. Con esto dicho, Tyson le dijo a Allison que ella tendría que hacerse cargo del monstruo por sí sola. La chica no entendía el porqué de esto, pero el prota la tranquilizó al darle una manera secreta
secreta de potenciar su poder a escalas superiores. Al principio no sabía si confiar en el chico, ya que las condiciones para ello eran extremas, pero sin más alternativa, al final siguió las instrucciones, usando su arma para causarse una herida mortal. Por suerte, tras hacerlo, se dio cuenta de que el prota no mentía, ya que cuando estaba por colgar los tenis, su ítem desbloqueó su habilidad oculta, potenciando su poder de ataque por unos cuantos segundos que fueron suficientes para que la chica acabara de un golpe con el jefe. Kai, que había presenciado todo, no podía creer el poder que tenía, pero lo que en verdad lo aterraba era la habilidad de Tyson, ya que de quererlo podría destruir toda la ciudad. Pero bueno, una vez regresaron a la ciudad, los mensajes de antes aparecieron. Has cumplido la misión de defensa, serán las recompensas a los ciudadanos sobrevivientes. Recompensa común total, 225 puntos. Recompensa individual, tasa de contribución a la incursión, se entregará después del cálculo. Anuncio, la tienda de puntos ya está abierta. Esto emocionaba a los ciudadanos, ya que usando dicha tienda podrían salvar la vida de los heridos al borde de colgar los tenis. Aunque la emoción terminó desapareciendo luego de que ante ellos apareciera este mensaje: puntos recompensados 0. Se han quitado todas las recompensas debido al efecto sacrificio de soberanía. Tras enterarse de esto, los ciudadanos entraron en pánico al no entender qué carajos ocurría. Necesitaban esos puntos y querían salvar a todos los heridos. Allison y Kai le preguntaron al prota qué ocurría, pero este tampoco estaba seguro. O bueno, eso hasta que este mensaje apareció: sacrificio de soberanía. Sacrificaste al 90% de los ciudadanos. La recompensa se multiplicará por 100, calculando puntos. Momentos después, ante todas las personas apareció el ranking de los participantes que más puntos recibieron por su participación en la misión. Tercer puesto, Allison, 312 puntos. Segundo puesto, Kai, 1000 puntos. Primer puesto, Tyson, 9 billones de puntos. Tras enterarse de esto, los ciudadanos estaban furiosos con él, preguntándole por qué carajos él contaba con tantos puntos. Obviamente Tyson no sabía cómo reaccionar, ya que ni siquiera sabía cómo había ocurrido eso. Pero Kai le pidió que se calmara y que no que se solucionaba todo, repartir algunos puntos entre los heridos de gravedad. Pero al intentarlo, esto sucedió. Habilidad pasiva, deseo monopolístico del rey demonio. El libro se niega a compartir o donar objetos o puntos. Tyson no sabía qué carajos ocurría y porque el libro le impedía compartir las ganancias, cosa que solo empeoró aún más la situación, con los ciudadanos que creían que el prota quería quedarse con todos. Algunos únicamente pedían unos cuantos puntos para salvar la vida de sus familiares. Por toda la ciudad se escuchaban los gritos de ayuda de los ciudadanos que necesitaban puntos para sobrevivir, dirigiendo su ira hacia Tyson, quien trataba desesperadamente de encontrar la manera de solucionarlo. Pero Kai colocó su arma tras su cabeza, diciéndole que lo perdonara, pero que esa era la única manera de arreglar las cosas. Pero tranquilos, en realidad únicamente le dijo que estaba bajo arresto. Muchas personas no estaban de acuerdo con ello, ya que querían que acabaran con su vida. Por suerte, cuando los disturbios tenían lugar, Kai, que como recordemos tomaba las mejores decisiones, le dijo que escapara y encontrara alguna manera de arreglar la situación. Tras sus palabras, Tyson utilizó algunos de los puntos que consiguió para aumentar varios niveles su agilidad, desapareciendo de la escena en segundos. Claro, su acto hizo enfurecer más a los ciudadanos, aunque no tendrían tiempo para eso, ya que ante ellos otro mensaje apareció: tiempo restante para el próximo turno, 24 horas. Los ciudadanos entraron en pánico, ya que tenían muy poco tiempo para recuperarse para la próxima misión, así que sin perder tiempo, los militares organizaron a la población, pidiéndole a los heridos que evacuaran a los hospitales, mientras que aquellos dispuestos a luchar se reunieran para establecer el plan a seguir en las siguientes horas. Algunas de las leyes que se establecieron fueron que en caso de toparse con Tyson, rápidamente informaran de su ubicación, además de que por ningún motivo usaran o compartieran la información que éste les diera. Por su parte, Tyson trataba de entender mejor cómo funcionaba su ítem, mientras que Kai, Allison y el resto de civiles se preparaban para afrontar lo que estaba por venir. Ha comenzado un nuevo turno. Jugador, por favor lance su dado. Peón número 8 se mueve 4 casillas. Has llegado al espacio, sello del rey demonio. Aparecerá un pilar demoníaco y un guardián del pilar. Destruye todos los pilares demoníacos. El rey demonio será invocado si no destruyes todos los pilares en el tiempo dado. Y tras lanzar de nuevo los dados, algunos parámetros de la misión fueron establecidos. El tiempo de la misión es de 5 días. El número de pilares es 3. La dificultad del guardián del primer pilar es nivel 1. Guardián Ángel Caído.
caído. Dificultad del segundo pilar, nivel 1, guardián, ser misterioso, creador de objetos. Dificultad del tercer pilar, nivel 3, guardián, goblin, maestro de la espada. Por cierto, mientras las indicaciones eran brindadas, Tyson por fin había aprendido cómo sacar el máximo beneficio del libro para él. Por otra parte, a pesar de que el ejército intentó elaborar un plan para colaborar en conjunto con los ciudadanos, eso no funcionó, ya que ahora las personas, ansiosas por conseguir puntos, atacaban a los pilares por sí mismas. Y Allison no fue la excepción, ya que apenas las indicaciones fueron dadas, se dirigió hasta el pilar con mayor nivel de dificultad, esto para tratar de encargarse del guardián antes de que los civiles perdieran la vida al intentarlo. Sin perder tiempo, la chica se abalanzó sobre el goblin, pero sus ataques no sirvieron de nada, ya que el tipo estaba en otro nivel y le bastó un solo movimiento para ponerla en jaque. Además, le dio una prueba de su poder al destruir gran parte del lugar con un solo movimiento de su espada. Por suerte, segundos después, Tyson se hizo presente para salvar su vida, aunque luego de hacerlo le pidió que le dijera a los ciudadanos que él usaría todas sus recompensas para sí mismo y que no se volvieran a parar frente a él si no querían que sus recompensas fueran robadas de nuevo. Y después de alejarse un poco, nos explica que no había encontrado la forma para devolver las recompensas, así que al menos no las desperdiciaría. Y después de abrir el menú de estadísticas, Tyson usó todos los puntos que tenía en su poder para aumentar todas sus estadísticas al máximo: resistencia, intelecto, sabiduría, agilidad, salud, suerte. Todas ellas comenzaron a subir niveles en segundos y de inmediato ante los ciudadanos apareció esto: sistema, el ciudadano Tyson es el primero en alcanzar el máximo nivel. Y claro, gracias a aumentar drásticamente su nivel, el sistema lo recompensó con varios ítems de niveles altos, pero siguiendo las instrucciones de su libro, únicamente conservaría los más útiles: equipo de clase legendaria, equipo de clase heroica, obtenidos, integrando todo el equipo obtenido. Y tras equipar sus nuevas armas, el chico obtuvo un poder enorme, explicándonos que ya que no tenía manera de devolver los puntos, los usaría para aumentar su poder, proteger a la ciudad y claro, regresar a su mundo original. Por cierto, el goblin estaba emocionado de tener un buen oponente, pero el prota le dijo que en ese momento no podría jugar con él, pero que no se preocupara, pronto regresaría por él, y utilizando sus botas especiales dejó el lugar en segundos. La razón de esto era porque según sus datos, el goblin no atacaría hasta que un oponente tratará de enfrentarlo, así que por el momento debía deshacerse de los guardianes que pudieran causar daño a los civiles, y el primero era el ángel caído, con quien había iniciado una batalla aérea. Por su parte, los ciudadanos estaban furiosos con el regreso del chico, y más aún al saber que había gastado todos sus puntos. Mientras tanto, Tyson trataba de eliminar al ángel, ya que la criatura contaba con un rasgo especial, el cual era que si conseguía acabar con la vida de 100 humanos, evolucionaría en una criatura mucho más poderosa y dejaría de proteger al pilar con el único fin de acabar con todos los humanos en los alrededores, aunque en realidad el chico no solo quería derrotarlo, ya que además de ello, para ayudar al resto de humanos, había creado un plan bastante elaborado. Así que después de disminuir los puntos de vida de la criatura, lo llevó justo ante Kai, quien creía que el chico había derrotado por completo al ángel. Lo que no sabía era que Tyson simplemente había cumplido los requisitos para que el guardián evolucionara en una criatura diferente, criatura de la que ahora él, junto a su pelotón, tendrían que hacerse cargo, luego de que Tyson se largara. Se ha cumplido la condición para desbloquear. Rasgo especial: el ángel caído se ha convertido en una bestia de corrupción. Dificultad, nivel 2. Kai no entendía por qué carajos Tyson los había puesto en esa situación. Aún así no tuvo tiempo para analizarlo, ya que la criatura intentó acabar con sus vidas. Los militares trataron de enfrentarla, pero poco y nada podían hacer con sus armas de bajo nivel. Así que al entrar en un estado de pánico, abandonaron la misión y quisieron escapar. Kai, que gracias al casco podía mantener la calma, optó por la mejor decisión: sacrificarse para distraer a la bestia y salvar a sus compañeros. Por suerte, cuando estaba por ser eliminado, el prota nos explica que había puesto a Kai en esa situación para cumplir los requisitos que necesitaba para desbloquear un plus de poder. Y claro, tenía razón, ya que esto pasó. Casco Helding. Se han cumplido las condiciones de activación de la habilidad oculta. Gracias a su casco, Kai ahora contaba con la bendición de una diosa, con la que no solo contaba con un aumento de poder drástico, sino también podía controlar la mente de su pelotón, obligándolos a obedecerlo y claro, otorgándoles un aumento de poder. Por cierto, esa habilidad únicamente tenía duración de 10 minutos, así que tenían poco tiempo para deshacerse del nuevo guardián. Aunque eso no fue problema, ya que gracias al poder que ahora poseía y a las órdenes que les dio a sus soldados, no les tomó trabajo deshacerse de una vez por todas de la bestia. Has derribado a la bestia de la corrupción. El guardián del primer pilar ha sido derrotado. Tras esto, el prota nos explicó mejor su plan, revelándonos cómo, a pesar de que el guardián adoptó
adoptar una nueva forma, aún seguía teniendo la misma cantidad de vida, disminuida luego de su enfrentamiento, así que en gran parte por eso los soldados fueron capaces de derrotarlo, y de esa forma por fin obtendrían algunos puntos como recompensa. Mientras tanto, Allison, después de haber sido salvada por el prota, se encontraba haciendo frente al segundo pilar de nivel 1, y el cual tenía la habilidad de crear robots que se adaptaban a sus oponentes. De hecho, ese guardián era el que más bajas había provocado, ya que muchos se abalanzaban contra él sin tener un plan, únicamente con el deseo de conseguir puntos. Por eso mismo, la chica quería deshacerse rápidamente de él, aunque no estaba resultando ser tan fácil, ya que además de tener que repeler los ataques, tenía que poner a salvo a los civiles que interferían en su batalla, y las cosas estaban por empeorar, ya que el guardián, basándose en los datos de sus habilidades, creó una marioneta especialmente para encargarse de ella. Máquina anti-Allison, nivel de dificultad 2. Máquina que en segundos fue capaz de poner en jaque a la chica. Por suerte, cuando estaba por colgar los tenis, el prota nuevamente se hizo presente, deshaciéndose de varias marionetas. Además, usando su velocidad, se encargó de sacar a la chica de ese lugar. No obstante, el pilar no detendría la creación de sus marionetas hasta encargarse de Allison. Una vez Tyson se alejó del lugar, nos dio un pequeño reporte de la situación en la ciudad, explicándonos cómo los ciudadanos de la ciudad continuaban atacando al pilar de nivel 1 descuidadamente, lo que únicamente había provocado más bajas entre la población. Por eso ahora su objetivo era fortalecer el nivel general de la ciudad, y para ello necesitaba un líder capaz, que por supuesto ya tenía, además de una campeona lo suficientemente fuerte, y eso era en lo que estaba por convertir a Allison. Y para ello terminó llevándola con el goblin del tercer pilar, y con quien había realizado un trato, prometiéndole que si la tomaba como su discípulo, él utilizaría su poder para liberar al rey demonio de la misión, rey con el que el goblin, según la data del libro, siempre había querido luchar. Así que al final el tipo aceptó su propuesta. Mientras tanto, Tyson se estaba encargando de masacrar a las marionetas que intentaban ir no solo tras Allison, sino también con todas las que ponían en riesgo a los civiles. Por su parte, Allison continuaba llevando un duro entrenamiento con el goblin, quien demostraba cómo dominar al 100% el enorme poder que había desbloqueado gracias a su arma. Por cierto, la chica le preguntó por qué estaba colaborando con Tyson, y el tipo le explicó que ambos tenían un trato, pero no podía revelar los detalles. Y bueno, mientras el entrenamiento se continuaba llevando a cabo, 3 días habían transcurrido desde el inicio de la misión. Muchos civiles se encontraban ocultos en zonas seguras para evitar ser encontrados por las marionetas que ahora rondaban toda la ciudad. Lamentablemente, un grupo de ellos fue encontrado por algunas marionetas, a las que obviamente no tenían manera de enfrentar, así que su destino estaba sellado. O bueno, eso hasta que en el lugar se hizo presente Allison, quien ahora tenía mucho más poder por haber completado su entrenamiento. Incluso hasta su equipamiento era de mejor nivel. Condición de evento especial cumplida: conviértete en el alumno del Goblin Maestro de la Espada y hereda sus artes marciales. Tras esto, mientras la batalla era observada por Tyson y el Goblin, la chica inició su enfrentamiento no solo contra las marionetas, sino también directamente contra el guardián del segundo pilar, a quien debía derrotar por su cuenta. Por suerte, gracias a todas las enseñanzas transmitidas a ellas por el Goblin, 3 días, 17 horas y 21 minutos después, el guardián del segundo pilar fue destruido por Allison. Claro, tras hacerlo, a ella, Kai y al resto de los civiles que habían continuado luchando, no les tomó trabajo destruir el segundo pilar. Claro, a pesar de que todos ellos creían que al fin habían obtenido una victoria sin la ayuda del prota, no sabían que en realidad este último había estado moviendo los hilos tras bambalinas. No obstante, ahora Tyson se disponía a cumplir su parte del trato con el Goblin. Mientras tanto, los ciudadanos, ahora dirigidos por Kai y Allison, a quienes veían como héroes, se preparaban para iniciar el ataque al último pilar. Por su parte, la chica le dijo a Kai que no tendría problema en enfrentar a su maestro, ya que sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. Lo que no esperaban era que mientras lo analizaban, el prota utilizó sus habilidades para romper el sello del rey demonio, que sería liberado únicamente si no conseguían destruir a los pilares en el tiempo límite. El sello del rey demonio ha sido destruido. Se ha cambiado el objetivo de la misión: elimina al rey de los demonios. Fin del juego en caso de fallo. Tras estos mensajes, cientos de demonios comenzaron a emerger del sello roto. Las personas, después de ver los mensajes, se llenaron no solo de pánico, sino también de ira hacia el prota, ya que cuando las cosas parecían mejorar según ellos, lo había estropeado todo. Pero el que sí estaba emocionado por ello era el Goblin, quien estaba ansioso de enfrentarse al demonio, y como agradecimiento, se encargó de eliminar a un gran número de demonios de bajo
nivel. Por su parte, el prota se infiltró en la mazmorra de donde estaba por emerger el rey demonio. Esto con el objetivo de preguntarle si tenía algún dato acerca del demonio de la soberanía. No obstante, la criatura le contestó que no, y más bien le preguntó cómo carajos había entrado a ese lugar. Rey demonio de la autoridad, dificultad 6. Aunque el chico no contestó a su pregunta, más bien quiso retirarse del lugar, diciéndole que no se preocupara, su oponente estaba por llegar. Lo que no esperaba era que, contrario a sus cálculos, el demonio no esperaría a su oponente, más bien se abalanzó en segundos sobre él para destrozarlo. Y cuando su verdadero oponente, el Goblin, por fin llegó al lugar, quedó impactado al ver la escena ante él. Tyson, por simple instinto, usó su poder para destrozar por completo parte de los brazos de la criatura, algo que según él lo ponía en una situación algo complicada, ya que eso no estaba en sus planes. El demonio no entendía cómo carajos un simple humano podía contar con tanto poder, mientras que Tyson trató de disculparse con él, diciéndole que su verdadero oponente había llegado al lugar, aunque eso ya no sería posible, ya que el demonio fijó toda su sed de sangre en su contra, por lo que no tendría más opción que enfrentarlo. Por cierto, mientras esto sucedía, el chico nos explica cómo su plan era que el demonio y el Goblin se enfrentaran, para que de esa manera se cumpliera una condición especial y ambos se eliminaran el uno al otro. Desafortunadamente, ahora dicho evento no podría llevarse a cabo, ya que el demonio trataba con todas sus fuerzas de acabar con su vida. Mientras tanto, los humanos trataban de hacer frente a los demonios, que continuaban emergiendo, pero les estaba tomando trabajo, ya que el número solo continuaba aumentando. Por su parte, Tyson, quien hasta ahora solo había estado jugando con el demonio, fue detenido por el Goblin, quien le dijo que diera un paso atrás, que él sería a cargo del rey, ya que no quería ver cómo su amigo era destrozado. Estas palabras hicieron sentir un poco mal a Tyson, quien hasta ahora simplemente lo había estado utilizando. Así que al ver cómo el Goblin era destrozado por el demonio, al grado de incluso estar a punto de sacrificar su vida para llevarse consigo al rey demonio, el prota decidió interferir, y en segundos con un solo golpe fue capaz de partir en dos a la criatura. El rey demonio ha sido eliminado. Principal contribuidor, Tyson. El demonio no podía creer el poder que ese chico tenía, aunque segundos después, todos los monstruos invocados han sido aniquilados. El Goblin estaba por ser eliminado. No obstante, en ese momento, Tyson activó un as que tenía guardado bajo la manga. Reclutamiento. Puedes firmar un contrato de espíritu familiar con una criatura. ¿Estás seguro que quieres firmar un contrato con Goblin espadachín? Y bueno, luego de aceptar, toda la mazmorra donde se encontraba fue destruida, y por ende regresó a la ciudad. Eso sí, esta vez con un nuevo sirviente a su servicio. Los ciudadanos sobrevivientes serán recompensados. Recompensa común, total 800 puntos. Lista de mejores puntajes. Tercer puesto, Kai, 3000 puntos. Segundo puesto, Allison, 4000 puntos. Primer puesto, Tyson, 223.000 puntos. De nuevo, todos los ciudadanos estaban furiosos porque el prota obtuviera la mayoría de puntos, aunque al menos ahora todos habían obtenido la recompensa adecuada por sus contribuciones. Pero bueno, luego de esto vemos como el sistema arranca lanzando un anuncio donde empieza a calcular las recompensas por la última misión superada. Los ciudadanos al menos pueden respirar tranquilos, porque esta vez no les quitarían todos los puntos como antes. Vemos como el sistema les asignó un mínimo de 800 puntos a todos los participantes, algo que ya de por sí era un respiro comparado con las desgracias anteriores. Pero claro, como en todo ranking siempre hay ganadores y perdedores. El top 3 fue el siguiente. El tercer lugar quedó Kai con 3245 puntos. Segundo puesto para Allison con 4543. Y como era de esperarse, el primer lugar fue para Tyson, quien se llevó la absurda cantidad de 220.000 puntos. Obvio, al ver semejante diferencia, los ciudadanos no entendían qué carajos estaba ocurriendo, mientras por dentro hervían de amargura. Y como siempre, los malagradecidos seguían viendo al prota como si fuera el malo de la película. Pero centrémonos en lo importante, ya que mientras esto ocurría, aparece una nueva chica observando desde lo alto, la misteriosa Roxy, quien observaba detenidamente al prota, dudando si ese chico era un salvador o simplemente el detonador de un desastre mayor que estaba por llegar. Recuerden esto porque será importante más adelante. Pero bueno, mientras tanto vemos como nuestro protagonista empieza a tener una reflexión interna bastante interesante. Se pregunta cómo diablos el sistema permite que alguien como él haya alcanzado el máximo nivel tan temprano en el juego. Después de todo, si este juego era controlado por seres superiores, ¿de verdad dejarían que un simple peón tuviera tanto poder? Y claro, tenía razón, ya que el sistema no trató de detectar lo que ya todos sospechábamos: el prota era una anomalía. Así que de inmediato aparece un anuncio que alerta a los jugadores supremos que se ha detectado una unidad anómala, y aparecen las estadísticas rotísimas del prota, que básicamente lo muestran como alguien con
completamente fuera de lo común. Acto seguido, el sistema presenta 4 opciones para que los jugadores elijan qué hacer con él: aniquilar, reiniciar, aplazar o convocar. Y aquí viene el momento de la tensión. Después de un par de segundos de deliberación, el jugador responsable de la ciudad selecciona la peor opción de todas: aniquilar. En ese momento el prota siente una presión brutal a su alrededor y la calma habitual en su rostro desaparece, poniéndose en modo alerta. Sin embargo, no ocurre nada, al menos por el momento. Resulta que el sistema notifica al jugador que la orden de aniquilación no puede ejecutarse, ya que algo está bloqueando la acción. Claro, como era de esperarse, este error irrita bastante al jugador supremo, quien empieza a revisar el sistema intentando encontrar la causa de la falla. Pero bueno, finalmente el sistema estabiliza todo y las recompensas de la misión son distribuidas correctamente esta vez. Los ciudadanos, que ya estaban cansados de tanto sufrir, no pierden tiempo y empiezan a gastar sus puntos en objetos curativos, reponiendo sus fuerzas para lo que estaba por llegar. Mientras tanto, este chico de aquí, utilizando una herramienta mágica de clase llamada voz de mensajero, se encargó de transmitir información valiosa a los ciudadanos, comentándoles que el sistema introdujo una nueva mecánica: los dados de recompensa. Estos dados vienen en distintas clases, dependiendo de la rareza del equipo que puedan otorgar, desde dados de 4 caras, pasando por los de 6, 8, 10, 12, hasta llegar a los de 100 caras, que son los que dan acceso a los objetos más rotos desde el inicio. Claro, el obtener un ítem legendario no garantizaba que fuese útil. De hecho, Kai terminó recibiendo un objeto de clase heroica llamado Dusten Spork, pero lo único bueno que tenía era que siempre volvía a la mano de su dueño y nunca se ensuciaba. Literalmente no servía para pelear, pero siempre estaría con él. Y bueno, como siempre pasa en estos juegos, los intercambios y el comercio entre ciudadanos se disparó. Algunos ya estaban armando grupos de defensa, mientras otros simplemente buscaban nuevos aliados para las siguientes misiones. Y bueno, mientras el sistema daba un pequeño respiro a los ciudadanos, el soldado tenía una conversación bastante importante con Allison. Resulta que la chica, quien ya se estaba volviendo un personaje clave, decidió que no quería formar parte del ejército. Según ella, había personas que seguían escondidas y necesitaban su ayuda antes de seguir participando activamente en las misiones. Eso sí, le prometió que siempre lo apoyaría durante las futuras misiones, lo cual lo tranquilizó un poco. Y mientras esto ocurría, vemos como el prota no perdía el tiempo, seguía planeando sus próximos movimientos, ya que sabía perfectamente que el futuro de la ciudad dependía de las estrategias que aplicara desde ese momento. Si cometía un solo error, podía llevar a los ciudadanos a la ruina. En ese momento apareció otra figura misteriosa. Se trataba de Roxy, la misma chica de antes, quien subió hasta donde el prota se encontraba para comenzar una conversación bastante incómoda con él. Por su parte, Tyson, como siempre, en su modo paranoico, activó su libro del Rey Demonio para obtener información sobre ella. Lamentablemente, solo consiguió algunos datos básicos: su nombre y nivel. La chica, por su parte, se acercó a él y empezó a analizarlo directamente. Le confesó que pensaba que él estaría llorando por el aislamiento que sufría, pero al parecer ya estaba acostumbrado a estar solo. Incluso le lanzó un comentario misterioso, sugiriendo que él había elegido el camino difícil, pese a tener todo el poder para controlarlo todo. Y al final, antes de marcharse, le dejó en claro que solo quería verle la cara y confirmar algo. Luego de ello se despidió, descendiendo del edificio, dejando al prota completamente confundido, ya que la chica tenía un aire inquietante. Pero dejando eso de lado, el sistema volvió a lanzar una nueva notificación: la ciudad ha subido de nivel. Ahora los ciudadanos podían personalizar sus ventanas de estado, añadir amigos, bloquear personas e incluso enviar mensajes y llamadas. Además, las estructuras dañadas de la ciudad comenzarían a regenerarse parcialmente. Pero bueno, mientras leía toda esta información, el prota reflexionaba sobre el funcionamiento de los puntos de experiencia. Descubrió que cuanto más gastaban los ciudadanos, más experiencia generaba la ciudad. Pero se preguntaba qué pasaba con los puntos que él mismo había gastado. Quizá los puntos consumidos por su libro estaban yendo directamente hacia el Rey Demonio. Y claro, eso lo hizo empezar a preocuparse seriamente sobre las consecuencias que podía tener seguir usando ese objeto tan roto. Por cierto, vemos como Kai fue ascendido a subteniente por el valor mostrado en las últimas misiones, ya que gracias a su casco era quien más apto estaba para tomar cualquier decisión. Pero bueno, vemos como mientras el prota seguía sumergido en sus pensamientos desde la torre, una nueva notificación sacudió a toda la ciudad. Nuevo turno iniciado. La ciudad había sido transportada nuevamente a otra casilla llamada la trampa del dios del oro. Aquí el sistema les explicó la nueva misión. La ciudad entera estaba atrapada por el dios del oro y si no conseguían satisfacerlo, el juego terminaría de inmediato. El dios del oro, representado como un cerdo dorado gigantesco, estaba actualmente en el nivel 2. La misión tendría 4 mapas y
duraría 2 semanas completas. Kai, al escuchar todo esto, comenzó a analizar la situación. No esperaba que las misiones pudieran extenderse tanto tiempo. Los ciudadanos ahora debían encontrar tesoros escondidos en los distintos mapas de invocación y llevarlos hasta el dios del oro. El valor total de los tesoros determinaría el nivel de satisfacción del dios. Además de esto, el sistema les explicó algo más. No habría recompensas comunes en esta misión. En ella tendrían que trabajar individualmente para aportar al éxito colectivo. Y claro, los ciudadanos al escuchar esto empezaron a entrar en pánico nuevamente. Esto ya que muchos no tenían el equipo necesario para enfrentar a monstruos y buscar tesoros, así que la frustración cada vez crecía más en ellos. Pero bueno, mientras los ciudadanos corrían de un lado al otro, el prota seguía tranquilo en lo alto de la torre, ya que si todo salía bien, lograría fortalecer aún más la ciudad. Eso sí, empezó a considerar seriamente en dejar de usar el libro, pues estaba comenzando a sospechar que ese artefacto podía volverse en su contra. Pero justo cuando pensaba en esto, ocurrió algo completamente inesperado. Una espada emergió del libro y lo atravesó directamente en el pecho. El prota quedó completamente sorprendido, sintiendo una poderosa aura a su alrededor. Pero tras unos segundos de agonía, la espada desapareció y el sistema le informó que había recibido su castigo por parte del rey demonio debido a su pereza. Como no había conseguido ningún sacrificio durante la última misión, el libro lo castigaría con dolor continuo hasta que reuniera los sacrificios necesarios. Tras esto nos enteramos del detalle de que al parecer el libro que nuestro prota ha estado usando desde el principio no es precisamente un objeto sin consecuencias, ya que se nos aclara que si Tyson no consigue suficientes sacrificios, el libro comenzará a ordenarlo poco a poco hasta matarlo y luego buscará un nuevo dueño. Básicamente, o lo alimenta o el libro lo consume. Ese era el precio de usar algo tan roto. Mientras tanto, en el nuevo mapa que se habilitó junto a la ciudad, algunos grupos de ciudadanos empezaron a explorar la zona. Uno de estos grupos encontró una especie de mazmorra en el bloque de la jungla y de hecho estaban bastante emocionados porque parecía ser una mazmorra no registrada y como siempre pensaron que era la oportunidad perfecta para farmar tesoros y subir en el ranking. Y vemos como el líder del grupo, quien estaba bastante confiado, decidió que no pediría ayuda al ejército porque eso le costaría algunos puntos. Así que no dudó en entrarse en el dichoso lugar, tratando de peinar la zona rápidamente junto a su grupo. Sin embargo, cuando estaban a punto de entrar en la mazmorra, una intensa presión llenó la zona y todos sintieron un aura aterradora, que probablemente se trataba de una criatura muy peligrosa, creyendo en un principio que se trataba de algún jefe protegiendo la entrada. Pero para su sorpresa, dicha presencia pertenecía nada menos que a nuestro prota. El tipo salió de la mazmorra arrastrando una montaña entera de tesoros y por su parte el líder rápidamente intentó comunicarse con él, pero Tyson ya estaba a su lado y antes de que pudiera reaccionar empezó a lanzarles datos e información sobre los enemigos de dicha mazmorra. El problema era que todos sabían que escuchar la información de Tyson los convertía automáticamente en sacrificios para el libro, pero ya era tarde. Tyson, con su sonrisa de maníaco, comenzó a filtrar datos sin control, convirtiendo al grupo entero en nuevas víctimas. Después de este accidental encuentro, el grupo terminó siendo enviado al campamento de aislamiento de los sacrificios de soberanía. Sí, como lo oyes, todos los que cayeron en el hechizo informativo de Tyson fueron considerados sacrificios automáticos y ahora estaban atrapados en ese lugar especial, lejos del resto de la ciudad. Obviamente los miembros del grupo estaban furiosos. El líder no dejaba de reclamar que cómo era posible que simplemente por escuchar a Tyson terminaran en esa situación. Pero el mago del grupo le explicó la dura verdad. No podían hacer absolutamente nada, porque Tyson portaba un objeto de clase mítica y si intentaban enfrentarlo en ese momento, solo serían destrozados. Únicamente quedaba quedarse callados y esperar a que la misión avanzara. Mientras tanto, Tyson se encontraba tranquilamente sentado encima de su montaña de tesoros con una sonrisa de satisfacción, ya que el sistema le notificó que ya había recolectado 2452 sacrificios. Y por suerte para él, esto redujo el dolor constante que el libro le estaba generando, así que al menos podía respirar tranquilo un poco. Lamentablemente Tyson seguía atrapado en el castigo del libro, así que reflexionaba que la dichosa penalización no venía explicada en la descripción original del objeto. Pero como buen estratega, seguía tranquilo, porque en su mente ya tenía un plan bastante elaborado. Sabía que el rey demonio Kresna creía haberlo subyugado completamente, pero Tyson estaba listo para jugar a su propio ritmo. A partir de ese momento, iniciaría una batalla psicológica con el mismísimo demonio. Por otra parte, en el sector de la jungla, vemos como Allison seguía avanzando. Se encontraba luchando contra un monstruo de élite, conocido
como el troll de roca. Su lanza por sí sola no estaba logrando hacerle mucho daño, pero por suerte entonces recordó las enseñanzas de su maestro y con ese pensamiento liberó completamente su ataque, logrando decapitar al troll de un solo golpe certero. Pero bueno, tras derrotar al troll, Allison fue a recoger el tesoro que el monstruo custodiaba, pero no estaba sola. Allí apareció nuevamente la misteriosa Roxy, quien le confesó abiertamente que básicamente la estaba siguiendo para poder quedarse con parte de los tesoros sin tener que arriesgarse demasiado. Allison, resignada, al final aceptó la compañía de la chica y ambos siguieron buscando más tesoros, pero mientras caminaban, la chica le preguntó por qué siempre parecía llevar tan pocos tesoros en su bolsa, a lo que Roxy le explicó que ella aplicaba la filosofía de calidad sobre cantidad, solo recogía los tesoros que realmente valían la pena. Claro, esto desconcertó un poco a Allison, puesto que los tesoros no podían ser tasados hasta ser entregados en la ciudad, pero Roxy le aseguró que ella tenía un método secreto, usaba sus ojos para detectar los verdaderos tesoros valiosos. Esa era una de sus habilidades. Además, durante la charla, también le soltó un dato muy importante. En esta misión los monstruos no eran realmente el problema principal. Aquí el verdadero enemigo eran otros humanos. Esto ya que como no existía una recompensa común, muchos jugadores optaban por atacar y robar los tesoros de otros antes de que fueran tasados, y en ese mismo instante, los amigos de Allison estaban siendo emboscados por un grupo que les robó sus tesoros, y así, oficialmente el caos de la misión de caza de tesoros empezaba a desatarse. Y con todo el caos instalado, nos vamos a otra parte de la ciudad, donde vemos cómo había empezado a desatarse la verdadera guerra entre ciudadanos. La misión de buscar tesoros había mutado a una carnicería humana, donde ya no eran los monstruos el verdadero peligro, sino los propios jugadores, desesperados por acumular puntos y robar recompensas antes de que pudieran ser tasadas. Mientras tanto, los investigadores y policías estaban trabajando a toda máquina. Uno de los detectives de alto rango, conocido como Max Steel, junto a su compañero Ramón Valdés, un ciudadano de nivel 6, estaban revisando los últimos casos. El detective Max Steel estaba claramente molesto por cómo el sistema fomentaba ese tipo de crímenes, a lo que Ramón Valdés, más analítico, le explicó que la tasación podía tardar aleatoriamente entre 1 y 12 horas, lo que básicamente invitaba a los ladrones a actuar durante ese margen de tiempo. Era como si el propio sistema incentivara el caos. Pero mientras los agentes discutían todo esto, uno de los oficiales se acercó nervioso para informar algo todavía más grave. Habían detectado la presencia de Tyson en las cercanías, y vemos como el mismísimo Tyson apareció caminando tranquilamente como si no estuviera pasando nada. Pero cuando se acercó a saludar a los oficiales, el detective Max Steel no perdió tiempo y en un movimiento rápido lo interceptó, impidiéndole siquiera hablar. Max Steel activó su guante de dólares divinos, un objeto legendario que contenía el poder del dios de la moneda y que si lograba reunir las 3 reliquias divinas podía evolucionar en clase mítica. El guante brilló con fuerza mientras el tipo intentaba asestarle un golpe directo a Tyson. El impacto fue brutal, destruyendo incluso parte de la carretera donde estaban parados. Ramón Valdés, viendo lo que se venía, rápidamente ordenó evacuar a todos los civiles de la zona para evitar bajas colaterales. Pero claro, Tyson, siendo quien es, no parecía ni un poco afectado por el ataque. Mientras el detective lo golpeaba, el prota simplemente lo dejó hacerlo, como si aquello ni siquiera le molestara. Max Steel quedó aún más confundido por lo despreocupado que el prota parecía ante un ataque tan directo y peligroso. Y bueno, cuando parecía que las cosas se iban a calmar un poco después del desastre de los sacrificios, el arresto voluntario de Tyson vino a ponerle un nuevo giro al juego, ya que vemos como justo después de la notificación del sistema anunciando la detención de Tyson, las reacciones de la gente fueron bastante divididas. Algunos empezaron a pensar que tal vez el chico no era tan malo, porque al final de cuentas se entregó voluntariamente. Otros en cambio estaban convencidos de que todo eso era solo parte de un plan mucho más elaborado de ese maldito genio. Pero lo que sí era cierto era que con Tyson arrestado, el miedo de convertirse en sacrificio desapareció momentáneamente, y eso hizo que los ciudadanos se volvieran aún más activos buscando tesoros. Ahora, sin el riesgo de perder sus puntos por culpa de la habilidad pasiva del prota, la gente se lanzó como locos a farmear tesoros y a limpiar mazmorras. Eso sí, tanta euforia solo sirvió para molestar todavía más al dios del oro, que seguía observando cómo los humanos se entregaban totalmente de cabeza a la codicia. Mientras tanto, en el sector de la jungla, los soldados seguían explorando y se toparon con una aldea goblin, que ya de por sí no era una gran cosa. Así que fácilmente estaban siendo aniquilados sin piedad por los ciudadanos, que comenzaban a adaptarse a esa nueva forma de vida. Uno de los soldados utilizaba un arma de clase héroe que regresaba automáticamente cada vez que era lanzada,
Por su parte, otro soldado brandió un arco de clase heroica con el que derribaba a los goblins a distancia sin mayor problema. Y después de confirmar que la zona exterior estaba limpia, reportaron los avances a su comandante Kai, quien lideraba esta operación. Pero todavía quedó un problema más. Una especie de goblin chamán estaba intentando invocar algo mientras predicaba que sus dioses descenderían para traer la muerte. Pero cuando el pequeño goblin chamán estaba a punto de terminar su invocación, uno de los soldados no perdió tiempo y levantó su mano activando su accesorio mágico, el anillo de explosiones, que le permitió lanzar una potente explosión mágica cada 30 minutos con un simple gesto. Así que levantando el dedo medio, el anillo comenzó a brillar y segundos después, una explosión púrpura reventó la zona, deteniendo la invocación antes de que se desatara algo mucho peor. Y aunque Kai no esperaba que su subordinado atacara mientras el monstruo enemigo aún estaba transformándose, lo elogió por su iniciativa, y con esto la zona fue oficialmente despejada. Esa misma noche, en el cuartel militar, el comandante Sun seguía coordinando las operaciones, y durante una reunión con Kai, discutieron el reciente arresto de Tyson, a lo que Kai admitió que no tenía idea de los planes del prota, pero sí dejó en claro algo: el verdadero peligro de Tyson no era su libro chetado, sino su mente calculadora. Lo comparó con un maestro de ajedrez, capaz de prever múltiples jugadas por adelantado y manipular el tablero a su favor, incluso cuando todo parecía en su contra. Aún así, este último aseguró que Tyson por el momento no era su enemigo. Y vemos como mientras Tyson disfrutaba de su cena en la sala de interrogatorios, llegaron los detectives para hacerle unas cuantas preguntas. Al parecer el prota no tenía ningún apuro en aclarar las cosas. Al contrario, parecía más interesado en charlar relajadamente. Fue el propio Tyson quien comenzó explicando los crímenes por los cuales lo buscaban: fraude, robo e incluso eliminar personas. Lo curioso era que lo aceptó sin inmutarse, como si estuviera hablando de trivialidades. Pero es aquí donde entran en escena las habilidades de los detectives. Max, con sus años de experiencia, afirmó que podía detectar a un verdadero criminal con solo observarlo. Y tras analizar a Tyson, llegó a la conclusión de que el chico no era un criminal. Según ellos, todos los incidentes que rodeaban al chico habían sido simples accidentes de ese absurdo sistema de juego. Así que el detective le propuso al prota que se entregara oficialmente y que ellos mismos se encargarían de limpiar su nombre. Pero Tyson, fiel a su estilo calculador, rechazó su oferta. Él no estaba ahí buscando ayuda. De hecho, tenía sus propios planes en marcha. Pero antes de que pudieran profundizar en la conversación, un agente irrumpió en la sala informando de un nuevo caso urgente. Un ciudadano equipado con un objeto de clase heroica había atacado a otros ciudadanos, lo que ya se estaba volviendo bastante común. Así que Max Steel, sin perder tiempo, dejó la sala para atender el nuevo caso, mientras que Ramón Valdés se quedó reflexionando sobre el verdadero propósito de nuestro prota. Mientras los detectives iban resolviendo los nuevos crímenes de la ciudad, el caos no hacía más que incrementarse. La ausencia momentánea de Tyson había hecho que los ciudadanos, enloquecidos por la codicia, comenzaran a desatar un verdadero infierno urbano: robos, emboscadas, peleas por los tesoros no tasados, entre muchos otros crímenes. Pero bueno, el equipo de detectives logró detener al sospechoso de uno de los últimos ataques, un ciudadano que, equipado con un objeto de clase heroica, había intentado robar y eliminar a otros jugadores. Por suerte, Max Steel lo redujo sin problemas y le explicó al detenido que resistirse solo haría empeorar la situación. Pero bueno, mientras lo subían al vehículo, Ramón soltó otro de sus comentarios, sugiriendo que quizá deberían abandonar por completo las leyes de la tierra y convertirse ellos mismos en los reyes de esta nueva ciudad caótica. Pero el detective Max, siempre firme, lo ignoró. Para él, su única misión seguía siendo proteger a los inocentes y detener a los que no se comportaban como debían. Fue aquí cuando Ramón le reveló que estaban en problemas, ya que no podía leer los pensamientos de Tyson, ni predecir completamente sus movimientos. Justamente por eso, el caos que ahora reinaba en la zona probablemente era parte del plan de Tyson desde el principio. De vuelta en su celda, vemos como el prota revisaba su libro con calma, sonriendo mientras murmuraba que todo esto era apenas el inicio de lo que tenía entre manos, mostrándonos que incluso encerrado, su mente seguía trabajando a largo plazo. Tras ello, el sistema actualizó su estado. Su resistencia estaba en 90%. Los sacrificios acumulados sumaban 2352. No obstante, el rey demonio seguía insatisfecho, exigiendo más sacrificios. La batalla entre Tyson y el libro de Kresna estaba lejos de terminar. Tras esto, vemos a Tyson sacando un objeto bastante peculiar. Se trataba de un pelo de cola del rey mono, un ítem de rango heroico que básicamente le permitía crear un clon perfecto de sí mismo. El clon estaba tan bien hecho que hasta la cicatriz en la cabeza estaba replicada al milímetro, un auténtico
idéntico doble de Tyson estaba listo para entrar en acción. Pero claro, el prota no iba a quedarse a merced de los detectives dentro de la prisión. Antes de irse activó su capa de transición, un objeto de rango legendario que le permitía volverse completamente invisible para escapar de la prisión sin que nadie lo notase. Además, antes de desaparecer le dio instrucciones claras a su clon, diciéndole que se hiciese pasar por él y que aguantase el mayor tiempo posible sin ser descubierto. Mientras tanto, los agentes de policía entraron apresurados a la celda, encontrándose con el dichoso clon, así que uno de los oficiales, algo nervioso, le preguntó si planeaba sacrificarlos, a lo que el clon simplemente le sonrió, quedándose en silencio. Así que los agentes, aunque tensos, escoltaron al dichoso clon hacia una sala especial de aislamiento, preparada por los militares. Una vez ahí, el clon simplemente pidió dormir tranquilamente, mientras el verdadero Tyson ya estaba muy lejos de ese lugar, montando sobre una especie de grifo rumbo a la siguiente fase de su plan maestro. Y mientras los oficiales se quedaron confundidos con el clon, el verdadero Tyson revisó su ventana de estado, y claro, al parecer su plan seguía funcionando perfectamente. Los civiles estaban moviendo según lo había planeado. Ahora tocaba pasar a la siguiente fase, la que involucraba directamente al sector de la jungla. Tras esto, vemos cómo habían pasado 4 días desde que comenzó la nueva misión, y para este punto la ciudad se había dividido naturalmente en 2 grandes grupos: los exploradores que salían de la ciudad a buscar tesoros y enfrentarse a las mazmorras, y los guardianes que se quedaban dentro manteniendo el orden, o al menos intentándolo. La libertad de elegir el propio rol parecía funcionar, pero en realidad solo estaba disfrazando un desorden latente. El sistema había limitado la comunicación entre ciudadanos. Nadie podía enviar mensajes ni coordinarse a distancia, así que cada quien dependía de sus propios medios para sobrevivir y sacar ventaja. Incluso los civiles que no sabían pelear encontraron métodos alternativos para ganarse la vida. Pero como era de esperarse, las cosas no podían ser tan buenas, y menos en medio de ese caos. Tras esto, vemos como uno de los puestos de avanzada, el comandante Zul, informó a Kai algo que ya se veía venir. Los crímenes dentro de la ciudad se estaban disparando: estafas, robos, traiciones, peleas por tesoros, entre mucho más. La policía simplemente no daba abasto, así que Kai le preguntó si el ejército debería intervenir, pero recibió un rotundo no por respuesta, ya que el comandante le comentó que jamás terminaba bien cuando los militares intentaban asumir el rol de la policía, así que solo intervendrían si la policía pedía su ayuda oficialmente. Y vemos como las cosas no hacían más que empeorar, ya que en la oscuridad de la ciudad un nuevo individuo hacía su jugada. Se trataba de un sujeto misterioso que tenía en su poder un orbe mítico llamado la Perla Mágica, un objeto capaz de producir y manipular venenos de distintos tipos, y que al ser un objeto de crecimiento se volvía cada vez más poderoso cuanto más se usaba. Y vemos como el tipo había estado experimentando con civiles durante ya bastante tiempo. Uno de ellos rogaba por su vida, ofreciendo todos sus tesoros a cambio de piedad, pero al tipo no le interesaban los dichosos tesoros. Para él, el verdadero tesoro era la experiencia que obtendría al perfeccionar cada combinación de veneno. Y en un espectáculo macabro, lanzó una nueva versión de su niebla venenosa. Esta vez el veneno tomó la forma de un dragón serpiente que rodeó al tipo, causándole un dolor monstruoso, llevándolo prácticamente al borde de la locura. Eso sí, no acabó con su vida. Por suerte, en ese momento entraron en escena los detectives de antes, que habían llegado al lugar siguiendo los reportes de actividad criminal, y al llegar encontraron el cuerpo inconsciente del tipo de antes. Pero algo no cuadraba: los tesoros de la víctima seguían todos ahí, intactos. No se trataba de un simple robo, este criminal jugaba a otro nivel, buscando simplemente perfeccionar su veneno y no lucrarse con los botines. A medida que inspeccionaban el lugar, encontraron una pila de cuerpos de otras víctimas que habían corrido con la misma suerte. Ramón Valdés, fascinado, comentó que tras la caída del Rey Demonio, es decir Tyson, ahora estaba surgiendo un nuevo monstruo desde las sombras. Aunque Max, siempre leal a su perspectiva sobre Tyson, insistió en defenderlo. Según él, el prota no podía compararse con este nuevo criminal, a lo que Ramón Valdés, aunque en parte de acuerdo, no dejaba de subrayar que todo este caos había comenzado justamente por la influencia del prota. Así que ambos concluyeron que necesitaban interrogar a las personas cercanas a Tyson para entender qué tan profundo iba su plan, y como siempre la primera en la lista para investigar era Allison. Pero bueno, regresando con el prota, finalmente el sistema actualizó el nivel de satisfacción del dios del oro, marcando un mísero 6.74%. Incluso considerando los tesoros que aún no estaban siendo tasados, Tyson sabía que no era suficiente. Aún así, no parecía preocupado, ya que mientras los civiles seguían peleando por los tesoros menores, él había reunido todos los verdaderos tesoros de alto valor
valor. Y vemos como el grifo transportó al prota hasta el sector del desierto, donde lo dejó junto a una montaña descomunal de oro y objetos valiosos. Una vez ahí, el grifo, exhausto tras semejante viaje, recibió permiso para descansar, mientras el prota descendía a su verdadero destino. Y en ese lugar se encontraba el centro de su plan maestro, el bebé del dios del oro. Vemos como entre los tesoros acumulados emergió una pequeña criatura, una versión infantil del mismo dios de antes, al cual Tyson saludó con una sonrisa, animándolo a comer mucho y a crecer rápidamente. Ahora oficialmente Tyson se había convertido en el padre de un dios del oro que pertenecía únicamente a él, controlando el núcleo de esta etapa del juego como solo él podría hacerlo. Pero bueno, por otra parte vemos como en el sector de la selva, los soldados estaban con el corazón en la mano porque su comandante de pelotón, Kai, debía regresar a la ciudad. Esto para dar una declaración sobre los recientes asuntos relacionados con Tyson. Mientras tanto, en un escenario muy distinto, Tyson se encontraba enfrentando su propio desafío físico. El Goblin maestro Jack, su viejo aliado, estaba ayudándolo a aliviar el dolor que el castigo del rey demonio le seguía generando. Vemos como usando tácticas de presión, Jack lograba reducir momentáneamente el dolor de Tyson, aunque le dejó claro que no podía eliminarlo por completo. Tyson, como siempre, agradeció su ayuda y le comentó que al menos eso era suficiente para seguir adelante con sus planes. Pero es aquí donde viene lo jugoso. Tyson no estaba descansando, más bien estaba preparando su asalto a la mazmorra más grande del sector de la selva, planeando como de costumbre monopolizar todos los recursos para maximizar su ganancia personal. Y así rápidamente se puso en marcha a la ciudad subterránea del hombre lagarto, donde lo esperaba otro desafío brutal. Y vemos como mientras Tyson se alistaba para arrasar con la mazmorra, Kai ya iba de camino de regreso a la ciudad, pero algo no tardó en ponerse feo, ya que mientras avanzaba por la carretera, pudo notar que algo no andaba nada bien, así que le pidió al conductor que diera la vuelta inmediatamente, ya que estaban a punto de ser emboscados. Y tenía razón, una ráfaga de ataques mágicos voló en su dirección. Los atacantes eran civiles corrompidos por la codicia, envueltos en la ya conocida niebla púrpura venenosa. Atacar directamente a los militares era un acto de locura absoluta, pero la desesperación por acumular tesoros y subir de nivel había llevado a la ciudad a un punto de quiebre total. Kai sabía que no podía responder al ataque, ya que si los soldados devolvían el fuego, el caos dentro de la ciudad escalaría a niveles incontrolables. Así que en lugar de eso, optó por confiar plenamente en las habilidades del conductor, quien demostró estar a la altura de las expectativas, esquivando los proyectiles mientras conducía a toda velocidad entre las calles de la ciudad. Y mientras esquivaban ataques, Kai reflexionaba sobre la verdadera gravedad de la situación. La mayoría de los soldados de élite estaban fuera de la ciudad, lo que había dejado el control en manos de policías y civiles sin preparación militar. El resultado, el ambiente perfecto para criminales. Y dentro de esa ola de criminalidad había surgido un nuevo monstruo humano, el hombre de la máscara púrpura, el mismo que manipulaba la niebla venenosa. Este tipo, por si fuera poco, ya estaba al acecho justo encima del vehículo militar. Fue entonces cuando lanzó nuevamente su veneno en forma de dragón serpiente, pero esta vez con un aura aún más poderosa y peligrosa. Y mientras Kai esquivaba los ataques, en otro punto del mapa, Tyson estaba completamente sumergido en su propia batalla dentro de la mazmorra de la ciudad subterránea del hombre lagarto. Los monstruos, cada vez más numerosos, le salían al paso, pero para Tyson eran simples mosquitos. Armado con su espada, iba eliminando uno tras otro, casi con fastidio, como si estuviera limpiando un simple jardín. Y vemos como Jack, su fiel goblin compañero, lo estaba acompañando y le advirtió que no debía forzarse demasiado. Además le comentó algo muy importante: la mazmorra tenía un aura demoníaca especial, la misma que se encontraba en las prisiones de los reyes demonios. Eso significaba que mientras más tiempo pasara en ese lugar, los monstruos e incluso el propio rey demonio Krasner podían fortalecerse aún más. Fue entonces cuando Tyson comprendió que no podía perder su tiempo. Su plan era simple: reunir rápidamente todos los tesoros de alto valor y salir de ese lugar antes de que la mazmorra potenciara más a los demonios. Lo más importante no era simplemente superar la misión para satisfacer al dios del oro. El verdadero objetivo era explorar al máximo las lagunas del sistema y llevarse las recompensas ocultas premium. Y mientras Tyson avanzaba limpiando la mazmorra, Kai seguía peleando por su vida en la ciudad. El dragón venenoso finalmente alcanzó el vehículo militar, envolviéndolo completamente. El único motivo por el que no fueron aniquilados instantáneamente fue porque Kai activó un objeto que el comandante Sun le había entregado anteriormente como recompensa por su ascenso, el refugio momentáneo. Este objeto creó una burbuja de seguridad de 3 metros a su alrededor, que los protegió
protegió temporalmente del veneno letal. Gracias a ello, tanto Kai y el conductor sobrevivieron el primer asalto, pero la barrera comenzaba a agrietarse poco a poco, así que no tenían mucho tiempo. Y vemos cómo en medio de la tensión, algo aterrizó frente al vehículo. Se trataba del mismísimo hombre de la máscara púrpura, el líder de esta nueva facción criminal, quien con un aire confiado saludó a Kai mientras envolvía la zona con un gas venenoso aún más letal. Todo el metal a su alrededor comenzaba a corroerse rápidamente. El conductor, completamente en pánico, le suplicaba a Kai que no lo provocara más, pero el chico, fiel a su personalidad, encaró al criminal y le pidió hablar directamente con su líder, pensando que ese tipo era solo un subordinado más. Pero el enmascarado se rió de él y le reveló que él mismo era el líder que buscaba. Y con la situación totalmente al límite, el hombre misterioso le dio un ultimátum: obedecer sus órdenes o enfrentar la muerte inmediata. Además, para demostrar que no estaba bromeando, siguió aumentando la presión del veneno. Aunque a pesar del peligro, Kai se mantuvo completamente sereno. Le dijo al criminal que solo se rendiría si este aceptaba convertirse en su subordinado, y prometió hacer un esfuerzo por volver a comportarse como un humano normal. Evidentemente, la propuesta solo hizo enfurecer aún más al enmascarado, quien consideró que Kai se estaba burlando de él en su propia cara. Por suerte, Kai tenía un último as bajo la manga, mientras la barrera mágica seguía agrietándose y el enemigo se preparaba para lanzar su ataque final. Algo poderoso apareció detrás de él y con un golpe fulminante lo mandó volar antes de que pudiera hacer algo. Habían llegado los refuerzos, los detectives Ramón Valdés y Max Steel. Finalmente la balanza parecía inclinarse a favor de Kai. La llegada de estos últimos no solo salvó a Kai, sino que demostró que el ejército y la policía seguían teniendo cartas fuertes en ese tablero desquiciado. La batalla por el control de la ciudad seguía en pie, pero el surgimiento de esta nueva facción venenosa solo complicaba aún más las cosas. Pero bueno, luego de esto continuamos con el monstruo de la máscara púrpura, que nos enteramos que su nombre era Mórbido, y quien ahora ya no solo jugaba con venenos como si fueran dulces. Como si fuera poco lo que había hecho, luego de que los detectives entraran en escena, sacó un nuevo juguetito. Se trataba de una onda de clase heroica llamada Matagigantes, un arma que, según la descripción, originalmente había sido usada por un niño para matar gigantes y ahora estaba reforzada con huesos y tendones de gigantes. Para rematar al tipo, le agregó una bola de veneno concentrado, apuntando directo al vehículo militar. Al pobre detective Max Steel casi le da un infarto al ver cómo esa bolita se dirigía directo hacia ellos, pero por suerte Kai apenas logró empujarlo fuera del alcance del impacto, salvando su vida. Además, observaron cómo el asfalto comenzaba a derretirse con el impacto del veneno, así que un simple roce y estarían muertos. Max Steel le pidió a Kai que buscara refuerzos, mientras él intentaría retener al criminal el tiempo que pudiese, pero Kai, siendo la estratega que era, le dijo que lo mejor era llevar a cabo una retirada táctica, ya que si se quedaban a pelear, podrían morir inútilmente, y eso solo aumentaría el número de víctimas. Por otra parte, vemos como cuando Allison caminaba por la ciudad, se topó con un grupo de chicos que parecían ser rebeldes, y quienes, pensando que ella estaba ahí solo como parte de una patrulla de rutina, lanzaron una especie de botella pequeña, y una anciana que pasaba por el lugar le gritó que era veneno. Obviamente el pánico se apoderó del lugar, pero la chica rápidamente reaccionó a tiempo, atrapando la botella con su mano. Sin embargo, ese evento dejó claro algo: la ciudad estaba completamente desbordada por robos y ataques, además de trampas con veneno, para los cuales no existía ningún tipo de antídoto. Allison comenzó a sospechar que todos los tesoros que ella misma había estado recolectando y entregando en la ciudad estaban siendo robados por estos criminales organizados. El caos era tan grande que ni siquiera los monstruos representaban tanto peligro como los mismos humanos. Estaba claro algo: alguien estaba envolviendo a toda la ciudad en una sombra siniestra. Y hablando de sombras, en la cárcel vemos como Roxy observaba con interés el clon que Tyson había dejado en su celda. Y claro, rápidamente se dio cuenta de que ese chico no era el verdadero Tyson, preguntándose qué demonios estaría tramando ese chico. Mientras tanto, el verdadero prota estaba en medio de la mazmorra con su aliado Jack, adentrándose cada vez más en las instalaciones. Y vemos cómo en ese lugar lo esperaba el rey demonio Yowzer, una especie de dragón enorme al borde del abismo, y a este tipo le encantaba ver sufrir a los mortales como el prota. Pero a pesar de eso, Tyson, con cero respeto, lo saludó con un tono sarcástico y de inmediato le preguntó por el rey
rey demonio Kaizen, ya que su objetivo era obtener cualquier información relacionada con el libro. Sin embargo, el dragón, bastante indignado por el trato irrespetuoso, respondió simplemente con un ataque de rocas mágicas. Pero el problema real era otro. El dragón estaba protegido por una especie de barrera mágica que lo volvía inmune a cualquier ataque físico. Ni el prota ni Jack podían dañarlo con ataques comunes. Se necesitaba magia, y magia de la buena. Por suerte, Tyson sacó una carta bajo la manga, el hacha legendaria de Muzzle, capaz de convertir fuerza física en magia. Con esta bestia en mano, cargó con toda su fuerza contra el dragón, llevando su resistencia al límite y desatando un hachazo que hizo temblar toda la mazmorra. Al mismo tiempo, en la ciudad, el detective Max Steel se encontraba en la sala de conferencias de la policía, presentando la nueva amenaza, Mórbido Morales, un loco con habilidades venenosas que la policía no podía manejar por sí sola. Vemos como Ramón Valdés sostenía una muestra del veneno entre sus manos, mientras que Martín, otro líder, coincidía en que ya no bastaba con los cuerpos policiales. Había que unir fuerzas entre el ejército, la policía y los ciudadanos, de lo contrario todo colapsaría. Volviendo a la mazmorra, vemos como el golpe del prota finalmente rompió la barrera mágica y consiguió herir al rey demonio Yowzer, así que este último enfureció, pero también comprendió que ese mortal no era como los demás. Al notar que el chico lo tenía totalmente arrinconado, Yowzer admitió que él también recibía misiones del sistema, al igual que los humanos. Sus tareas básicas solían ser destruir a los mortales. Así que el prota, sorprendido, le preguntó por el libro, pero antes de que pudiese obtener la información que buscaba, el dragón fue cubierto por un resplandor y todo el lugar voló en pedazos. Por suerte, el prota y Jack consiguieron escapar montados en el grifo, mientras el dragón gritaba que el chico estaba destinado a llevar el mal a su mundo, y cuanto más supiera, más cerca estaría de su caída. Pero bueno, 3 días después vemos como el caos estaba en su punto máximo. La mitad de la ciudad estaba cubierta por una niebla tóxica, las pociones y el antídoto estaban agotados y las bajas entre civiles eran peores que las de cualquier misión. Vemos como los detectives habían estado peleando en las zonas más contaminadas, buscando detener al causante de esta pesadilla, Mórbido. Vemos como los detectives y Allison peleaban en las zonas más contaminadas, buscando detener al causante de esa pesadilla, Mórbido. No obstante, a pesar de que consiguieron acorralarlo, el tipo no parecía intimidado, ya que estaba convencido de que ni siquiera 2 héroes con objetos legendarios serían rivales para él. Así que, arrogante como siempre, les comentó que según él, el trono de líder debía pertenecer al más fuerte. Sin embargo, en ese momento fue interrumpido por Allison, quien le gritó que el más fuerte de ese lugar no era otro que Tyson. Pero Mórbido se rió en su cara, comentándole que dónde estaba Tyson. Después de todo, en los últimos días, ni siquiera se había movido de su celda, y eso demostraba su falta de poder. Y para comprobárselo, dio un discurso desde la cima de la niebla a todos los ciudadanos en los alrededores, prometiendo que él sería un mejor líder que Tyson, ya que él sí podía entregar puntos, ítems y recompensas sin esfuerzo a todos los que aceptaran colaborar con él, además de que podía completar misiones completamente solo, así que era el más capacitado para ser el líder, por lo que lo mejor era que todos lo obedecieran sin dudar. Obviamente Allison no planeaba permitir eso, así que intentó pelear contra él usando su lanza y una trampa de fuego. Lamentablemente nada de eso parecía funcionar, y vemos como Mórbido se acercó lentamente a ella y el detective, extendiendo su mano para elegir qué grito quería escuchar primero, si el de la chica o el del hombre que se interponía en su camino. Vemos como el detective, como un verdadero héroe, intentó cubrir a la niña con su cuerpo, dispuesto a sacrificarse. Pero por suerte, justo cuando el veneno estaba por alcanzar su punto máximo, un destello brillante iluminó todo, y el veneno se evaporó por completo. En el lugar se hizo presente un hombre misterioso, que se aclaraba la garganta como si nada. Tanto Allison como el detective lo miraron sin poder creerlo. El maestro Jack había regresado. De hecho, pareció decepcionado de su estudiante, por no haber podido derrotar a un enemigo de tercera categoría como ese tipo. Pero en ese momento la escena fue interrumpida por el sistema, quien lanzó una nueva alerta de emergencia. Se ha descubierto otro dios del oro. Sí, como lo escuchan, los ciudadanos no podían creer lo que escuchaban. El dios del oro tenía competencia directa. Y claro, se trataba del dios del oro que el prota había estado criando en secreto. Un adolescente sentado tranquilamente en el desierto, completamente ajeno a la locura que se vivía en ese momento en la ciudad. Y sí, el sistema lo aprobó como participante oficial en la contienda por la soberanía. Y para rematar la noticia, un nuevo mensaje apareció. La tarea fue actualizada. A partir de ahora, los residentes podrán elegir a qué dios donarle sus ofrendas de oro, explicándoles
es que quienes donaran al dios ganador recibirían recompensas increíbles, mientras que quienes apoyaran al perdedor no verían ni un solo punto de experiencia. Mientras tanto, la ciudad comenzó a llenarse de murmuros y las sospechas apuntaban a Tyson como el culpable de todo, mientras que desde los cielos, Tyson observaba todo montado en su grifo. Sin embargo, apenas Mórbido notó su presencia, herido por su ego, decidió lanzar una carga final de veneno contra el prota, y rápidamente una nube tóxica mortal envolvió al prota y a su grifo. Incluso el detective y Allison estaban preocupados por lo que ocurría, ya que probablemente el prota recibiría heridas serias a causa de ese ataque. Lo que no esperaban era que el grifo imperial terminó comiéndose el veneno como si fuera una simple golosina, ya que resulta que ese animal se alimentaba de criaturas altamente venenosos, como hidras y basiliscos. Así que el veneno de Mórbido, que simplemente es de nivel élite, no solo no le hacía daño, sino que le sentaba delicioso. Obviamente Mórbido no podía creer lo que veía. Al parecer todo este tiempo había estado bailando en la palma de la mano del buen Tyson. Tras esto el prota aterrizó justo frente al chico, y antes de que pudiera hacer nada para contraatacar, lo neutralizó con un simple golpecito, mandándolo a volar. Y antes de marcharse, les gritó a los ciudadanos que su dios del oro se quedaría con todos los tesoros más valiosos, y por ende él acapararía todos los puntos de experiencia de la misión. Pero este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que la ciudad entera entra en una guerra directa contra el prota, con todos los ciudadanos intentando destrozarlo. Incluso los guerreros más fuertes como Mórbido, Allison, el detective y Kai forman equipo para enfrentarlo. Pero todo esto sucede en la siguiente parte, que traeré solo si este video alcanza los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase "el libro". Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón, o pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 6000 seguidores. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.